Si la divinidad es real, ¿por qué no podemos verla? Esta pregunta atormentó a Alberto Einstein durante toda su vida. Y su respuesta, esa que buscó durante décadas, cambiará la forma en que entiendes todo. La mayoría de la gente piensa que Einstein era solo un físico, un hombre de ecuaciones y pizarrones. Piensan que solo le importaba la relatividad y la velocidad de la luz. Pero están equivocados. Einstein pasó más tiempo pensando en la divinidad de lo que jamás pasó pensando en física. Y lo que descubrió fue algo que la mayoría de las instituciones eclesiásticas nunca querrían que escucharas. Esta noche, quiero compartir contigo lo que Einstein realmente creía sobre la divinidad. No la versión simplificada, no la versión mal citada que aparece en carteles motivacionales. La respuesta real, la que le tomó toda una vida entender, y debo advertirte, una vez que escuches esto, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Einstein creció en un hogar judío en Alemania a finales del siglo XIX. De niño, era profundamente religioso. Se negaba a comer cerdo, cantaba cantos religiosos camino a la escuela. Creía en el Dios de la Biblia con la fe pura que solo un niño puede tener. Sus padres no eran particularmente religiosos, pero el joven Alberto encontró algo en las antiguas tradiciones que le habló. Se sintió conectado con algo más grande que él mismo. Sintió que había un significado en el universo. Pero algo cambió cuando Einstein tenía 12 años. Comenzó a leer libros de ciencia, libros de divulgación científica que explicaban cómo funcionaba realmente el mundo. Y cuanto más leía, más se daba cuenta de que las historias de la Biblia no podían ser literalmente ciertas. La Tierra no fue creada en 6 días. El universo tiene miles de millones de años. El Sol no gira alrededor de la Tierra. Y lentamente, el Dios de su infancia comenzó a desvanecerse. Einstein describió más tarde esta experiencia como una rotura. El paraíso religioso de su juventud fue destruido. La certeza que una vez sintió fue reemplazada por la duda. Todo lo que le habían enseñado a creer fue puesto en duda. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto de esta historia. Einstein no se convirtió en ateo. No dejó de creer en la divinidad. No decidió que el universo era insignificante y frío. En cambio, comenzó a buscar un tipo diferente de divinidad. Una divinidad que pudiera existir dentro de las leyes de la naturaleza. Una divinidad que no contradijera la ciencia, sino que se revelara a través de ella. Esta búsqueda consumió el resto de su vida. Impulsó sus descubrimientos científicos, moldeó su filosofía y al final lo llevó a una respuesta que es más profunda que cualquier cosa que la mayoría de las religiones hayan concebido. En abril de 1929, cuando Einstein ya era el científico más famoso del mundo, un rabino en Nueva York, llamado Rabino Heriberto Goldenberg, le envió un telegrama. El telegrama contenía una simple pregunta. ¿Cree usted en la divinidad? El rabino pagó por una respuesta de 50 palabras. Einstein podría haber ignorado la pregunta. Podría haber dado una respuesta vaga. En cambio, respondió en solo 27 palabras. Y esas 27 palabras se convertirían en una de las declaraciones más famosas sobre la divinidad jamás hecha por un científico. Einstein escribió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía legal del mundo, no en una divinidad que se preocupa por el destino y los actos de la humanidad». El periódico The New York Times publicó esta respuesta al día siguiente. El titular decía: «Einstein cree en el Dios de Spinoza».
Y de repente, el mundo entero se hacía la misma pregunta: ¿quién era Spinoza? ¿Y en qué tipo de divinidad creía? Ahora, la mayoría de la gente lee esta cita y sigue adelante. Piensan que la entienden, pero no es así. Para comprender verdaderamente lo que Einstein quería decir, necesitas entender quién era Spinoza y por qué Einstein lo consideraba el filósofo más grande que jamás haya existido. Baruch Spinoza fue un filósofo judío que vivió en Ámsterdam en el siglo XVII. Provenía de una familia de judíos portugueses que habían huido de la Santa Inquisición. Se crió en la comunidad judía, se educó en las tradiciones judías y se esperaba que se convirtiera en rabino. Pero Spinoza tenía preguntas peligrosas. Comenzó a dudar de la verdad literal de la Biblia. Comenzó a cuestionar si la divinidad era realmente un ser sobrenatural que intervenía en los asuntos humanos. Comenzó a desarrollar su propia filosofía sobre la naturaleza de la realidad, y por esto fue excomulgado en 1656. Cuando Spinoza tenía solo 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam emitió una de las excomuniones más duras de su historia. Lo maldijeron de día y lo maldijeron de noche. Prohibieron a cualquiera hablar con él, hacer negocios con él, o incluso estar a 4 codos de él. Spinoza fue borrado de su comunidad. A su propia familia se le prohibió contactarlo. Pasó el resto de su vida en relativo aislamiento, puliendo lentes para ganarse la vida mientras escribía una filosofía que cambiaría el mundo. ¿Y cuál fue su crimen? Spinoza argumentó que la divinidad y la naturaleza son lo mismo. Dijo que no hay un ser sobrenatural sentado en un trono en el cielo, observándonos y juzgándonos. En cambio, la divinidad es el universo mismo. La divinidad son las leyes de la naturaleza. La divinidad es el orden matemático que gobierna todo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande. Spinoza llamó a esto Deus sive natura. Divinidad o naturaleza eran lo mismo. Esto era herejía. Tanto judíos como cristianos lo condenaron. Sus libros fueron prohibidos en toda Europa. Fue llamado ateo, aunque hablaba de la divinidad constantemente. Fue llamado peligroso, aunque abogaba por la paz y la tolerancia. Pero 300 años después, Alberto Einstein llamaría a Spinoza el más grande de los filósofos modernos. Einstein diría que Spinoza fue el primero en tratar el alma y el cuerpo como una sola cosa, no dos cosas separadas. Einstein mantendría una foto de Spinoza en su estudio, y Einstein le diría al mundo que creía en el Dios de Spinoza. Esto es lo que Einstein creía. Einstein no creía en una divinidad que escucha las oraciones. No creía en una divinidad que realiza milagros. No creía en una divinidad que recompensa a los buenos y castiga a los malvados. No creía en una divinidad que eligió a un pueblo sobre otro, o que exigía adoración y sacrificio, pero absolutamente creía en la divinidad. En una carta de 1947, Einstein escribió: «Mis puntos de vista son cercanos a los de Spinoza. Admiración por la belleza y creencia en la simplicidad lógica del orden y la armonía, que podemos comprender humildemente y solo imperfectamente». ¿Entiendes lo que está diciendo? Einstein miró al universo y vio algo milagroso. Vio que todo, desde la órbita de los planetas hasta la estructura de los átomos, sigue leyes matemáticas precisas. Vio que el universo no es caos, es orden, es armonía, es belleza, y se preguntó: ¿cómo puede esto ser un accidente? Considera esto: la velocidad de la luz es exactamente 299.792.000.
458 metros por segundo, no aproximadamente, exactamente. Este número no cambia. Es el mismo en todo el universo. Es el mismo ahora. De que hace 1.000 millones de años. ¿Por qué? Porque existe una constante tan precisa, construida en la estructura misma de la realidad, o considera la constante gravitacional. La fuerza de gravedad entre dos objetos depende de sus masas y la distancia entre ellos, pero también depende de un número llamado G, la constante gravitacional. Este número es el mismo en todo el universo, nunca cambia, está integrado en la realidad misma. Alberto Einstein vio estas constantes y se preguntó, ¿quién las integró? ¿Quién decidió que la velocidad de la luz sería este número y no otro? ¿Quién escribió las ecuaciones que gobiernan todo? Esta es la razón por la que Alberto Einstein dijo su famosa frase: la divinidad no juega a los dados con el universo. No estaba haciendo una declaración sobre la mecánica cuántica, aunque a menudo así es como se usa la cita. Estaba haciendo una declaración sobre la naturaleza de la realidad misma. Alberto Einstein creía que el universo fue diseñado, que hay una inteligencia detrás de él, que las leyes de la naturaleza no son aleatorias, son intencionales. Pero aquí es donde se pone profundo. Si la divinidad es el universo mismo, entonces la divinidad está en todas partes. La divinidad está en las estrellas. La divinidad está en los árboles. La divinidad está en el aire que respiras. La divinidad está en los pensamientos que tienes ahora mismo. La divinidad está en los electrones que transmiten señales a través de tu cerebro. La divinidad está en los fotones que traen luz a tus ojos. No estás separado de la divinidad. Eres parte de la divinidad. Eres la divinidad experimentándose a sí misma. Y esto nos devuelve a nuestra pregunta original. Si la divinidad es real, ¿por qué no podemos verle? Alberto Einstein dio quizás la respuesta más hermosa a esta pregunta jamás dicha. Él dijo: estamos en la posición de un niño pequeño, entrando en una enorme biblioteca, llena de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debió haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende los idiomas en los que están escritos. El niño sospecha vagamente un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. Eso, me parece a mí, es la actitud incluso del ser humano más inteligente hacia la divinidad. Vemos un universo maravillosamente arreglado y que obedece ciertas leyes, pero solo entendemos vagamente estas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones. Lee eso de nuevo, lentamente. Alberto Einstein está diciendo que somos como niños. Entramos en este vasto universo, esta infinita biblioteca, y vemos evidencia de inteligencia en todas partes. Vemos los libros en los estantes, vemos que están organizados, vemos que siguen patrones, vemos que debe haber un autor, pero no podemos ver al autor, no porque el autor no exista, sino porque nuestras mentes son demasiado limitadas para percibir al autor directamente. Solo podemos percibir la creación. Solo podemos leer los libros. No podemos conocer al bibliotecario. Esta es la razón por la que no podemos ver a la divinidad. No es que la divinidad se esté escondiendo de nosotros. No es que la divinidad esté probando nuestra fe. No es que la divinidad no exista. Es que la divinidad es tan vasta, tan infinita, tan más allá de nuestra comprensión, que nuestras mentes humanas simplemente no pueden percibir a la divinidad directamente.
Estamos tratando de encajar lo infinito en nuestras mentes finitas, y no encaja. Alberto Einstein lo expresó de otra manera. Él dijo: veo un reloj, pero no puedo imaginar al relojero. La mente humana es incapaz de concebir las 4 dimensiones. Entonces, ¿cómo puede concebir a la divinidad, ante quien 1000 años y 1000 dimensiones son como uno? Piensa en esto por un momento. Ni siquiera podemos imaginar 4 dimensiones. Nuestros cerebros están construidos para 3. Podemos entender longitud, anchura y altura. Podemos movernos hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo. Pero la 4ª dimensión, el tiempo como una dimensión física, que puede ser doblada, estirada y deformada. Solo podemos entender esto matemáticamente. No podemos imaginarlo en nuestras mentes. Alberto Einstein demostró que el tiempo es una dimensión. Demostró que los objetos masivos doblan el tiempo mismo. Demostró que si viajas lo suficientemente rápido, el tiempo se ralentiza para ti. Estos son hechos. Han sido probados y verificados innumerables veces, pero ¿puedes visualizar cómo se ve eso? ¿Puedes imaginar el tiempo doblándose alrededor de un planeta? ¿Puedes verlo en tu mente? No puedes. Nadie puede. Nuestros cerebros simplemente no están construidos para ello. Y si ni siquiera podemos imaginar 4 dimensiones, ¿cómo podríamos posiblemente percibir a una divinidad infinita? Esta es la respuesta de Alberto Einstein. La divinidad es real. La divinidad está en todas partes, pero la divinidad está más allá de la capacidad de nuestra limitada percepción humana. Alberto Einstein también habló sobre esto, usando la palabra cósmico. En 1930, publicó un ensayo en el New York Times Magazine llamado Religión y Ciencia. En él, describió lo que llamó sentimiento religioso cósmico. Alberto Einstein escribió: existe una tercera etapa de experiencia religiosa que pertenece a todas ellas, aunque rara vez se encuentra en forma pura. Lo llamaré sentimiento religioso cósmico. Es muy difícil dilucidar este sentimiento a cualquiera que esté completamente sin él, especialmente porque no hay una concepción antropomórfica de la divinidad que corresponda a él. Alberto Einstein estaba describiendo algo que la mayoría de las religiones pasan por alto por completo. Estaba diciendo que la verdadera experiencia religiosa no se trata de creer en una divinidad que se parece a un humano, que piensa como un humano, que actúa como un humano. La verdadera experiencia religiosa se trata de estar asombrado ante el universo mismo. Se trata de sentir tu pequeñez frente al infinito. Se trata de reconocer que eres parte de algo tan vasto que tu mente no puede contenerlo. Esto es lo que Alberto Einstein sintió cuando miró las estrellas por la noche. Esto es lo que Alberto Einstein sintió cuando descubrió que el espacio y el tiempo están entrelazados en un solo tejido. Esto es lo que Alberto Einstein sintió cuando se dio cuenta de que la masa y la energía son la misma cosa, expresada por esa simple ecuación. E es igual a mc². No solo estaba haciendo física, estaba teniendo una experiencia religiosa. Cada ecuación era una oración. Cada descubrimiento era una revelación. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe. Alberto Einstein fue a menudo citado erróneamente por ateos que querían reclamarlo como uno de los suyos. Tomaban sus críticas a la religión organizada y las usaban para argumentar que Alberto Einstein no creía en ningún tipo de divinidad. Esto enfureció a Alberto Einstein. En una conversación grabada por un amigo, Alberto Einstein dijo: en vista de tal armonía en el cosmos, que yo,
con mi limitada mente humana. Soy capaz de reconocer. Todavía hay personas que dicen que no hay divinidad, pero lo que realmente me enfada es que me citen para apoyar tales puntos de vista. Alberto Einstein fue claro, no era un ateo. Creía en la divinidad, solo que no en la divinidad que la mayoría de la gente imagina. En otra declaración, Alberto Einstein dijo: "No soy un ateo. No creo que pueda llamarme panteísta. El problema que implica es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. ¿Me permitirían responder con una parábola? La mente humana, por muy entrenada que esté, no puede comprender el universo. Alberto Einstein no se veía a sí mismo ni como un creyente tradicional, ni como un ateo. Era algo más, algo que no tenía nombre. Un científico que había descubierto a la divinidad en las ecuaciones. Un físico que había encontrado lo sagrado en lo matemático. En 1954, un año antes de su muerte, Alberto Einstein escribió lo que se conoce como la Carta de la Divinidad. Esta carta fue vendida en una subasta por Christie's en 2018 por casi $3 millones. Se considera uno de los documentos más importantes jamás escritos sobre religión y ciencia. Alberto Einstein escribió esta carta a un filósofo llamado Ricardo Gutiérrez, quien le había enviado a Alberto Einstein su libro sobre espiritualidad judía. Alberto Einstein leyó el libro y respondió con sus pensamientos honestos. En la carta, Alberto Einstein escribió: "La palabra la divinidad es para mí nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. La Biblia, una colección de leyendas honorables, pero aún primitivas. Ahora, esto podría sonar a ateísmo, pero lean con atención. Alberto Einstein no está diciendo que la divinidad no existe. Está diciendo que la palabra humana, la divinidad, el concepto humano de la divinidad, es demasiado pequeño. Nuestro lenguaje es demasiado débil. Nuestra comprensión es demasiado primitiva. Hemos creado una divinidad a nuestra propia imagen. Una divinidad que se enoja cuando desobedecemos. Una divinidad que siente celos cuando adoramos a otros dioses. Una divinidad que exige sacrificios. Una divinidad que elige favoritos. Y Alberto Einstein rechazó a esta divinidad, pero no rechazó la fuerza detrás del universo. No rechazó la inteligencia que creó las leyes de la naturaleza. No rechazó la misteriosa armonía que mantiene todo unido. Rechazó nuestra comprensión infantil de ella. Alberto Einstein dijo: "Mi religión consiste en una humilde admiración del espíritu superior ilimitable que se revela en los pequeños detalles que podemos percibir con nuestras mentes frágiles y débiles. Esa convicción profundamente emocional de la presencia de un poder de razonamiento superior que se revela en el universo incomprensible forma mi idea de la divinidad". ¿Ven lo que está diciendo? Alberto Einstein sentía a la divinidad, experimentaba a la divinidad, pero no en una iglesia, no a través de la oración, no a través de las escrituras, no a través del ritual. Experimentaba a la divinidad a través de la ciencia, a través de las matemáticas, a través del descubrimiento de leyes naturales que son tan elegantes, tan hermosas, tan perfectas, que no podrían ser un accidente. Esta es quizás la lección más importante que Alberto Einstein puede enseñarnos. Seguimos haciendo la pregunta incorrecta. Seguimos preguntando: ¿dónde está la divinidad? Muéstrame a la divinidad. Pruébame que la divinidad existe. Dame evidencia. Pero Alberto Einstein diría que estamos buscando en el lugar equivocado.
La divinidad no se esconde detrás de las nubes. La divinidad no vive en algún cielo distante. La divinidad no está separada del universo, mirándolo desde afuera. La divinidad son las nubes. La divinidad es el cielo. La divinidad es la ecuación matemática que describe cómo se forman las nubes. La divinidad es la ley física que mantiene el cielo unido. No podemos ver a la divinidad porque estamos de pie dentro de la divinidad. Somos como peces preguntando, ¿dónde está el agua? Alberto Einstein dijo una vez, los seres humanos, los vegetales o el polvo cósmico, todos bailamos al son de una melodía misteriosa entonada en la distancia por un intérprete invisible. Un intérprete invisible. No invisible porque el intérprete se esconde. No invisible porque el intérprete no quiere ser encontrado. Invisible porque nuestros ojos no están hechos para ver al intérprete. Solo podemos oír la melodía. Solo podemos ver el baile. Solo podemos observar los efectos de la música del intérprete en el movimiento de las estrellas, en el crecimiento de los árboles, en el latido de nuestros propios corazones. La música está en todas partes. El baile lo es todo. Y nosotros somos parte de ello. Ahora, les he compartido lo que Alberto Einstein creía sobre la divinidad. Les he mostrado sus palabras reales, verificadas de documentos históricos, cartas y entrevistas. Esto no es especulación. Esto no es interpretación. Esto es lo que la mente científica más grande en la historia humana concluyó sobre la naturaleza de la divinidad después de toda una vida de búsqueda. Si han encontrado valor en esta exploración, si las palabras de Alberto Einstein los han hecho pensar de una nueva manera, entonces quiero preguntarles algo. Este canal existe para compartir ideas como estas. Ideas que nos hacen cuestionar. Ideas que nos hacen crecer. Ideas que desafían lo que creemos que sabemos. Cuando apoyan este canal a través de Supergracias, no solo me están ayudando a mí, están ayudando a difundir estas preguntas profundas a más personas que necesitan escucharlas. Están diciendo que el pensamiento profundo importa, que las grandes preguntas merecen ser hechas. Si la búsqueda de Alberto Einstein por la divinidad los ha tocado esta noche, consideren mostrar su apoyo. Ahora, permítanme concluir con el punto más importante de todos. Alberto Einstein nos mostró que la pregunta no es si la divinidad existe. La pregunta es si tenemos la capacidad de percibir a la divinidad. Y su respuesta fue humilde y honesta. No la tenemos, no completamente, no directamente. Somos niños en una biblioteca, vemos los libros, nos maravillamos de su disposición, sospechamos que hay un autor, pero no podemos conocer al autor cara a cara. Nuestras mentes son demasiado pequeñas, nuestra percepción es demasiado limitada. Pero aquí está la parte hermosa. Aún podemos leer los libros. Aún podemos estudiar las leyes de la naturaleza. Aún podemos descubrir las ecuaciones matemáticas que gobiernan el universo. Aún podemos sentir asombro cuando miramos las estrellas. Aún podemos experimentar lo que Alberto Einstein llamó sentimiento religioso cósmico. Y cada vez que descubrimos una nueva ley, cada vez que entendemos algo que antes era misterioso, estamos leyendo otra página en el libro que la divinidad escribió. Esto es lo que Alberto Einstein pasó su vida haciendo. No solo física, no solo ciencia. Estaba leyendo la mente de la divinidad. Estaba tratando de entender los pensamientos del Creador, estudiando la creación.
Y tuvo éxito más que quizás cualquier otro ser humano en la historia. Cuando Alberto Einstein descubrió que la energía y la masa son la misma cosa, leyó una página del libro de la divinidad. Cuando descubrió que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, leyó otra página. Cuando se dio cuenta de que el tiempo se mueve de manera diferente dependiendo de lo rápido que te muevas, leyó otra página más. Cada descubrimiento lo acercó a la comprensión de la mente del intérprete invisible. Y este es el regalo que Alberto Einstein nos dejó. Nos mostró que la ciencia y la espiritualidad no son enemigas, son el mismo camino. La ciencia es el método por el cual leemos el libro de la divinidad. La espiritualidad es el sentimiento de asombro que experimentamos cuando entendemos lo que hemos leído. No tienes que elegir entre creer en la divinidad y creer en la ciencia. Alberto Einstein no eligió. Mantuvo ambas en su mente al mismo tiempo y encontró que apuntaban en la misma dirección, hacia el misterio, hacia el asombro, hacia algo tan vasto y hermoso que te deja sin aliento. Así que, la próxima vez que alguien te pregunte si la divinidad es real, ¿por qué no podemos verla? Recuerda la respuesta de Alberto Einstein. No podemos ver a la divinidad, porque la divinidad no es una cosa para ser vista. La divinidad es el orden detrás de todas las cosas. La divinidad es la armonía que mantiene unido al universo. La divinidad es la elegancia matemática que hace posible la existencia. Estamos rodeados de la divinidad. Estamos hechos de la divinidad. Somos parte de la divinidad. Y el hecho de que no podamos ver esto directamente no es evidencia contra la divinidad. Es evidencia de lo vasta e infinita que la divinidad verdaderamente es. Alberto Einstein entendió esto. Y ahora, tú también. Esta ha sido una jornada profunda esta noche. Y quiero saber tu opinión. ¿Crees que Alberto Einstein tenía razón? ¿Es la divinidad, el universo mismo, revelando su naturaleza a través de las leyes de la naturaleza? ¿O crees en un Dios más personal, uno que conoce tu nombre y escucha tus oraciones? No hay una respuesta incorrecta aquí. Ambas visiones tienen su belleza. Ambas visiones tienen su sabiduría. Quiero saber lo que piensas. Deja un comentario abajo con tus pensamientos honestos. Leo cada comentario y respondo a tantos como puedo en las primeras horas después de publicarlo. Si este video te hizo pensar, si desafió tus creencias o las confirmó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres continuar esta jornada conmigo, suscríbete y activa las notificaciones, porque la próxima vez vamos a explorar algo aún más profundo. Hasta entonces, recuerda lo que Alberto Einstein nos enseñó. Somos niños en una biblioteca. No podemos conocer al autor, pero podemos pasar nuestras vidas leyendo los libros. Y qué hermosos libros son. Alberto Einstein murió el 18 de abril de 1955. Sus últimas palabras fueron habladas en alemán, y la enfermera que estaba con él no las entendió. Se perdieron para siempre, pero no necesitamos saber sus últimas palabras. Ya sabemos lo que él creía. Sabemos que pasó toda su vida buscando a la divinidad en las ecuaciones del universo. Sabemos que encontró algo allí, algo vasto, algo hermoso, algo que lo llenó de asombro hasta su último aliento. Y ahora, esa búsqueda continúa en ti. Cada vez que miras hacia las estrellas y te maravillas, cada vez que haces las grandes preguntas, cada vez que te niegas a aceptar respuestas fáciles. Estás continuando el trabajo de Alberto Einstein.
Estás leyendo los libros en la biblioteca. Estás buscando al autor que no puede ser visto, pero cuya presencia está en todas partes. El jugador invisible sigue jugando. O la música sigue sonando. El baile sigue sucediendo. Y tú eres parte de todo esto.